Buenos días, qué bueno, estamos en otro programa Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. Hoy comenzaremos una serie interesante. Vamos a estar hablando de algunas mujeres en la Biblia, pero también vamos a estar hablando acerca de el ministerio de la mujer, el servicio que el Señor puede dar a través de la mujer, su asignación en este mundo. Vamos a estar hablando también, aparte del ministerio de la mujer, vamos a estar hablando acerca de cosas que se han levantado muchas veces en contra de que la mujer pueda tener una asignación o pueda laborar en la obra del Señor o pueda utilizar los dones, las maravillas y los regalos que el Espíritu Santo pone sobre ella. Así que durante varias secciones o varios programas vamos a estar lidiando con la mujer. Pero en este caso también vamos a ver la mujer como tipología de la iglesia, como dentro de la escritura vamos a encontrar, y sobre todo mujeres importantes, como la gracia de Dios fue sobre ellas en sus impotencias, debilidades, aquellas áreas que quizás podamos ver como fallas de la mujer, como el Señor, sin embargo, a ese vaso frágil lo restauró, lo restaura, sigue obrando a través de ella y sigue dándole asignaciones y propósitos a la mujer para que pueda funcionar en este mundo y sea para la gloria de Dios un vaso de honra. Hoy quisiera hablarles de una mujer excepcional, una mujer que desafió todo un sistema, desafió un sistema de genocidio, desafió un sistema donde era una época difícil y querían destruir a los hijos varones, o sea, una despoblación demográfica, como muchas veces ha ocurrido a lo largo de la historia de la vida de Israel. Vemos como a lo largo de la historia de la vida de Israel, el enemigo se ha levantado y ha tratado en genocidios masivos de destruir su población. Recordamos la época hitleriana, la época nazista, donde más de 6 millones de personas judías perecieron en este tiempo tan horrible en la historia de la humanidad. Y así pudiéramos sucesivamente, la época de la Inquisición también, cuántas personas no fueron muertas, sobre todo del pueblo hebreo. Y en esta historia que nos compete hoy, para hablar de esta mujer excepcional, una mujer que desafió el tiempo, desafió un estado y desafió todo para poder preservar propósito de Dios, para poder preservar algo grande y poderoso, un ministerio, ¿verdad? Una voz que después se iba a levantar como el mediador del antiguo pacto, el liberador de la nación israelita. Una madre llamada Jocabed. Interesante, el nombre Jocabed significa la gloria de Dios o Dios es glorioso. Qué hermoso. Jocabed era de la tribu de Leví, así como su esposo Amram. Ambos eran de la tribu de Leví, venían como descendientes de esta tribu. Una tribu interesante dentro del pueblo judío, una tribu sacerdotal, una tribu que ministraba en el templo, una tribu que era dedicada, totalmente consagrada para el servicio de Dios. Qué época más difícil le tocó a Amram y a Jocabed. Estaban cautivos, habían estado cautivos la nación israelita bajo la bota dominadora de los egipcios por más de 430 años. Qué triste. Y en medio de esta hecatombe de esclavitud, de mordazas, en medio de una nación encontrarse cautiva, ¿verdad? Y oprimida, hubieron personas que se levantaron poderosamente para servir a Dios. Esta fue una época en que Faraón se levantó y dijo, vamos a tener que destruir a todos los hijos varones de las mujeres hebreas, porque estamos preocupados que el pueblo hebreo se está multiplicando de una manera poderosa y después estos varones pueden levantarse como hombres de guerra y venir y destronarnos a nosotros de nuestro imperio. Por lo tanto, comenzó toda una campaña masiva de genocidio en contra y matanza en contra de los niños, sobre todo niños varones hebreos. Era específicamente los niños varones. Así que Faraón contrató parteras y estas parteras hebreas iban a donde estaban estas mujeres para
hacer un aborto, porque esa es la palabra, un aborto. Nos parece como el día de hoy. Hoy hay agendas globalistas a favor del aborto, la matanza de niños. Se han matado más niños a nivel mundial en abortos y en interrupciones de partos que precisamente en guerras como tales. Así que interesante, era una época difícil como la época de hoy. Esta mujer, cuando yo de que estaban matando los niños varones, ella también tuvo un hijo, pero hizo algo inusual. Así que las parteras venían para establecer abortos, pero no los hacían, preservaban la vida de los hijos varones. Y Faraón se enteró de que seguían multiplicándose los hijos varones, así que llamó a las parteras y las parteras le dijeron: lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes y cuando llegamos ya han dado a luz. Así que Faraón determinó tomar todos los niños nacidos varones y echarlos al río Nilo. Qué genocidio más terrible, qué muerte colectiva más tremenda. Bueno, eso nos da horror, así como nos debe dar horror en el día de hoy la matanza de niños. Bueno, sencillamente esta mujer, Jocabet, decidió hacer algo inusual. Mira lo que ella hizo. Dice la palabra del Señor que después de 3 meses del niño nacido, ella no podía ocultarle más. Éxodos 2, del versículo 13 en adelante, pero no pudiendo ocultarle más tiempo a su hijo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Calafateó una barquilla, como una cesta de mimbre en términos modernos, una cesta de mimbre. Ahora, por mucho que usted entreteque y lo haga muy cuidadosamente, una barquilla, una cesta de mimbre, usted se va a dar cuenta que tiene aún huequitos por donde el agua se puede colar, y por supuesto una barquilla que no es segura para ponerla en un río, y nada menos que un río contaminado como el río Nilo, para hacerla navegar. Así que ella hizo algo inusual, porque Dios utiliza escenarios inusuales para llevar a cabo propósitos eternos. Muchas veces hay cosas que no podemos entender en nuestras vidas, cómo Dios está obrando a nuestro alrededor. Nunca piense que es para mal. Siempre Dios tiene un propósito detrás de cada cosa, a veces extraña, a veces inusual. Escenarios que no los podemos entender, pero que son parte del propósito y del plan de Dios para cubrir, para guardar, para preservar tus hijos, tu familia, para preservar, cuidar un propósito, un ministerio. Así que qué interesante. Esta mujer construyó una barquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Calafatear, bueno, en inglés diríamos caulking, ¿verdad? En términos modernos, lo que se utiliza hoy en la construcción para impermeabilizar, para sellar junturas en un baño, en una cocina. Eso se usa en el día de hoy. En aquella época se decía calafatear, pero sencillamente impermeabilizar junturas, y nada menos que con asfalto y brea. Dos elementos interesantes de pega, muchos de ellos de resina de árboles, de mezcla de resinas de árboles que son líquidos pero son pegajosos. El asfalto hoy se utiliza en carreteras, por ejemplo, y la brea todavía se sigue utilizando en la juntura de barcos modernos para impermeabilizarlos. Interesante. Esta mujer hizo algo inusual. Impermeabilizó, tapó, selló todas aquellas áreas donde la barquilla podía hundirse. Y yo creo que en este tiempo tenemos que aprender a calafatear nuestra barquilla, calafatearla con brea. Y ese es el título de este pequeño devocional en este día. Calafateados con brea. Debemos calafatear nuestras vidas con brea, porque tenemos que navegar en un mundo contaminado, en un mundo lisiado, en un mundo lleno, pululando de corrupción, pululando de miedo, un mundo minusválido, un mundo enfermo, un mundo que muchas veces trata de colarse en nuestra vida, la influencia de este mundo. Nosotros no podemos ser influenciados por el mundo, ni dejarnos contaminar por el mundo, porque las filosofías de este mundo,
mundo, los conceptos de este mundo pertenecen al príncipe de este mundo, de verdad, a Satanás. Y nosotros somos un pueblo diferente. Cristianos le estoy hablando ahora. Y si aún usted no ha creído, es el tiempo de acercarse a Dios para que Dios lo pueda calafatear, que la unción de Dios, la presencia de Dios lo pueda impermeabilizar para que no entren a su familia, entren a sus hogares, entren a su vida, todas esas cosas que están contaminando, ¿verdad? Están contaminando los hogares, las familias, los hijos. Muy importante. Tenemos que ser barquillas calafateadas, ungidas en un mundo contaminado. Para poder navegar en este mundo, para poder cargar propósito de Dios y llevarlo a cabo, necesitamos estar calafateados con brea. En otras palabras, necesitamos ser impermeabilizados, tapar aquellas áreas por las cuales el mundo puede penetrar en la iglesia, en la vida de la familia, en nuestras vidas personales. Interesante la palabra cubrir, cubrir o tapar, es cafar en hebreo. Y brea es cofar. Mire qué interesante, un juego de palabra. Cafar es cubrir y brea es cofar. En hebreo, dos palabras similares. Así que el Espíritu Santo nos puede cubrir, la presencia de Dios puede cubrir tu casa, tu vida, cafar, puede cubrir, puede tapar, puede sellar. La presencia del Señor estará sobre nosotros si nosotros ponemos nuestra barquilla de juncos, que muchas veces puede hundirse en este mundo contaminado si no la calafateamos, si no la cubrimos, si no la impermeabilizamos, si no permanecemos en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo tape todas esas aberturas, esas debilidades, nos cubra, nos arrope, nos ponga la ropa, nos cubra y nos impermeabilice para poder navegar en este mundo. Con brea, cofar, con su presencia. Así que el Señor, el Espíritu Santo nos puede cubrir, cafar, ¿verdad? Cubrir, esa es la palabra cubrir, con brea, cofar, con su presencia. Porque usted puede estar bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas protectoras del Omnipotente. Así que interesante, esta mujer calafateó una barquilla con asfalto y brea y puso a su hijo de 3 meses en esa barquilla y lo puso nada más y nada menos esa barquilla en el río Nilo, en el mismo lugar donde estaban pereciendo otros. Su hijo iba a navegar, porque el Señor no nos excluye, no nos quita, tenemos que navegar en este mundo, pero usted puede navegar con seguridad, usted puede navegar en este mundo con la seguridad de que el poder de Dios, la presencia del Espíritu le guía a usted de día y de noche. La presencia de Dios le va a guiar a usted de día y de noche. Así que permite que el cafar, la presencia de Dios, le cubra, le tape, ¿verdad? Sea la cobertura apropiada sobre su vida y que lo haga con brea, con la unción del Espíritu Santo en su vida. Usted no puede navegar solo. Usted no puede con sus fuerzas tratar de llegar a su destino, porque en medio del camino va a estar contaminándose, va a estar llenándose de depresiones, de tristeza, de corrupción, de tantas cosas que quieren filtrarse a través de las aberturas que hay en nuestras vidas, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y si no dependemos de Dios por su gracia, Él nos justifica, estaríamos totalmente consumidos y pereceríamos en un mundo realmente contaminado. Así que esta mujer construyó una barquilla de juncos y la puso en el río, escenarios inusuales, y le pidió a su hija Miriam, 7 años tenía Miriam, un poquito mayor que este niño que habían puesto en la barquilla, que estuviera allí escondida entre los juncos del río Nilo, para cuando la princesa, hija de Faraón, viniera con sus doncellas a bañarse al río, pues pudiera descubrir la barquilla. Y así sucedió. Yo me imagino que estas mujeres, esta mujer Jocabed, su esposo Amran y esta niña estarían orando intensamente para que la gracia, el favor, la misericordia de Dios alcanzara a este niño. Y así fue cuando la princesa vio la barquilla que estaba en el río y abrió la tapa de la barquilla, de esta gran cesta, ¿verdad? Posiblemente de mimbre, tejida, pero calafateada con brea, impermeabilizada, bien segura.
dice que el niño lloraba y que lo vio hermoso. Y el niño, aun cuando ella descubrió que era un niño hebreo, ella se sintió tocada por la maravilla de este niño, lo vio hermoso. Y entonces ahí entró en escena de una manera tremenda. Miriam se acercó y le dijo a la princesa: yo conozco nodrizas, yo conozco mujeres que pueden amamantar al niño. Recuerda que era una época en que estaban matando a muchos niños, estaban exterminando a todos los niños varones. Por lo tanto, había muchas nodrizas, muchas mujeres que podían amamantar, pero ella lo hizo de una manera muy inteligente. Así que la princesa dijo: ¿cómo no? Pues perfectamente, encuéntrame una nodriza que amamante al niño y yo le voy a pagar. Mire qué interesante. No solo la madre Jocabed fue la misma que amamantó a su propio hijo, sino que fue pagada. Mire lo que es el amor, la misericordia, la gracia, el Dios Todopoderoso obrando en circunstancias inusuales, en escenarios que a veces no podemos entender. Su propia madre lo crió y después, cuando creció, pues fue llevado al palacio para que la hija de Faraón lo adoptara y lo llamara también hijo. Qué interesante. Moisés tuvo la oportunidad de ser llevado al palacio. Bueno, Moisés, el nombre Moisés significa salvado de las aguas, porque Dios, cuando quiere llevar a cabo propósitos y asignaciones especiales, te va a salvar, te va a cubrir, te va a guardar de un mundo contaminado. Por favor, mantente impermeabilizado, permita al Espíritu Santo cubrirte. Venga a la presencia de Dios al lugar secreto y dice: Señor, cubre mi barquilla, cubre mi casa, cubre mis hijos. Oh Señor, cúbreme. Cúbreme poderosamente, pon tu cafar, tu cubierta, ¿verdad? Y úntela con el cofar, la brea, úntela con brea, úntela con la presencia de tu espíritu para poder navegar en este mundo. Si no, nuestros hogares van a perecer. Los hogares están pereciendo cada día, así como la época de Faraón. Muchas muertes de niños, muchos hogares hoy están pereciendo, la juventud está pereciendo, los hijos están pereciendo en drogas, en alcoholismo, en fornicación, en adulterio. Los hijos están pereciendo en vicios, ¿verdad? En todas estas filosofías modernas liberales que los están atrayendo, los están destruyendo. Los jóvenes están pereciendo por la violencia, juegos de violencia. Continuamente los jóvenes están expuestos a la violencia y la violencia los está llevando a las escuelas y a los lugares a disparar fusiles y armas. Tremendo. Así que nosotros debemos calafatear nuestro hogar. Y debemos impermeabilizar para que la contaminación del mundo no nos influya. Tenemos que navegar en este mundo. No nos podemos aislar, no nos podemos meter en una burbuja. Tenemos que navegar en este mundo, pero debemos navegar de la manera adecuada. Tenemos que calafatear nuestras barquillas con asfalto y brea, con la presencia del Espíritu. Interesante, una barquilla ungida en un mundo contaminado. Qué poderoso. Debemos tener esa presencia del Espíritu para no hundirnos y perecer, perecer. Por eso el Señor nos ha dado la presencia de su Espíritu. Interesante, en la época de Noé, también cuando el Señor le mandó a hacer ese gran barco para navegar en una época después que vendría de diluvio, el Señor mandó a Noé que calafateara su barca. Miren esto, qué tremendo. También con brea. Le dijo: Noé, tienes que calafatear tu barco con brea para que no perezcan cuando las aguas suban, cuando la contaminación, ¿verdad?, del medio ambiente por las muertes que iban a ocurrir debido al diluvio, para que no tengas que mirar hacia afuera, para que lo de afuera no penetre y lo de adentro no sea contaminado. Oh Noé, calafatea tu barco con brea, calafatea tu vida con la unción del Espíritu. Acércate más a Dios. Es el tiempo de acercarse a Dios. Es el tiempo de poner tu familia, aun cuando sabes que tiene que navegar, que la tienes que soltar, que tienes que creer en fe. Tienes que soltarla y creer en fe. Miren qué interesante. Ella la soltó y creyó a Dios que Dios iba a hacer un milagro. Ella le creyó a Dios.
no era fácil la decisión de lanzarla, ¿verdad? De lanzarla, pero ella la preparó. Así que muy importante, tú vas a tener que tomar decisiones en tu vida, mujer y hombre, de lanzar tu barquilla a las aguas, sencillamente confiando, creyendo en Dios, en que Dios la preservará, la cuidará y la llevará a su destino. Muy importante, qué lindo, porque hay muchas cosas que están tratando de colarse, de permear nuestra barca para contaminarla. Por eso tenemos que calafatearla. El pecado, muchas veces deseos carnales, batallas en el alma, tristeza, rechazo, melancolía, depresión. El mundo con sus ofertas tentadoras, ¿verdad? Vienen para tratar de penetrar en nuestra barquilla, y aún los embates diabólicos por ese enemigo llamado Satanás, que es el enemigo de la humanidad. Así que una barquilla preparada y preservada también para cumplir un propósito. Esa barquilla no era una barquilla cualquiera. Esa barquilla llevaba dentro de ella una asignación y un propósito poderoso. Nada menos que se estaba preservando un destino, se estaba preservando toda una nación, porque Moisés se convirtió más tarde en el libertador de la nación israelita. Se convirtió en el mediador del antiguo pacto. Era un hombre que Dios lo escogió para establecer a través de él y llevar la ley al pueblo. O sea, Dios lo utilizó, y Dios lo utilizó como un canal de bendiciones. Moisés representa la columna también de la ley del antiguo pacto. Así que qué interesante, una tipología del Cristo que vendría, un libertador. Y después veríamos a Cristo más adelante como la figura principal. Pero Moisés fue una tipología del Cristo que vendría, porque el Cristo que vendría es el libertador de la raza humana, no solo de un pueblo, no solo de los judíos, sino también aún de nosotros los gentiles, porque Cristo vino para todas las naciones, para liberar a aquellos que se acercan a él y creen en él. Así que muy importante lo que iba en esa barquilla. Esa barquilla no era una barquilla cualquiera. Tu casa, tu vida, tu familia no es algo cualquiera. No, es algo especial en las manos del Señor. Es algo poderoso en las manos del Señor, porque lleva propósito eterno, lleva una asignación eterna, lleva una misión. Así que Moisés, salvado de las aguas, iba a cumplir una asignación y un propósito. Por eso fue protegido, por eso fue cuidado, por eso fue preservado poderosamente. Así que Dios tiene maneras inusuales de trabajar, escenarios que a veces no podemos comprender. Esta mujer se dispuso, como tú debes disponerte, ¿verdad? Para preservar tu hogar, tu familia, tu casa, tu ministerio, tu iglesia, tu propia vida. Y sabes que esta barquilla nuestra, tu hogar, tu familia, tiene que navegar en este mundo. No lo podemos encerrar en una burbuja o en una casa de cristal. Tienen que salir y enfrentar el mundo, ¿ok? Pero en medio del mundo no tiene por qué el mundo influenciar sobre nosotros. Nosotros somos influenciadores, pero no debemos ser influenciados. Qué importante, influenciadores, pero no debemos ser influenciados. Por lo tanto, nosotros tenemos que permanecer bajo la sombra, bajo la cubierta, cubiertos, tapados, forrados, impermeabilizados, calafateados con la presencia del Espíritu para poder navegar en el día de hoy. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar en la próxima semana hablando de figuras importantes, sobre todo mujeres, tipología de la iglesia a través de las escrituras desde el Antiguo al Nuevo Testamento, mujeres importantes en la Biblia, pero que tipifican también la iglesia. Este es un mensaje no solo para mujeres, también para hombres, pero qué interesante, todos podemos ser, ¿verdad? Un instrumento de poder, un instrumento de gracia en las manos del Señor, pero cuida tu vida, impermeabiliza tu vida, tapa tu vida, ¿verdad? Con brea, con la presencia del Espíritu, y podrás navegar exitosamente, porque tú tienes, en ti hay propósito y asignación poderosa para llegar a un destino, para extender el reino del cielo, el reino de Dios entre nosotros. Que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo programa, ¿verdad? De Vida TV,
próximo programa Tiempo de Dios para ti, donde estaremos compartiendo poderosamente esta palabra eterna de Dios. Que Dios les bendiga.